libertad de expresión, poder y censura. En este libro estaba buscando como de qué autor es todo esto. Resulta que es una como recopilación de varias opiniones de muchísimos autores que también llevan a lo mismo. Hablan acerca de que alguien se expresa, levanta la voz, dice algo que le causa algún conflicto, una inconformidad, y a veces dicen, es que daña a terceros y eso no está bien y censúralo, pero en realidad no, solamente estás siendo sincero, estás diciendo la verdad y quieres que la demás gente se entere, y entonces es cuando ¡pum!, lo censuran y pues ya desgraciadamente se baja ese material, se elimina todo lo que tenga que ver con eso. En cuanto a un artículo que leí, decía que, bueno, este era de Carmen Aristegui, todos la conocemos, también sufrió, yo creo que, la limitación de este derecho, porque ella hablaba como las cosas como son, sin pelos en la lengua, y inclusive hasta perdió su trabajo y un lío que ocasionó ahí. Pero bueno, este artículo se titula Periodistas y la libertad de expresión. Igual, nos habla de que ellos dicen que tienen la libertad de expresión, que pueden transmitir, textualizar lo que sea, pero en realidad prácticamente están así como de, no lo puedes hacer. O sea, no difames, y aunque en realidad ni siquiera es difamar, o sea, solamente es decir la verdad. Hay algunos muy buenos datos aquí. El capítulo mexicano del informe anual de Freedom House, Libertad de Prensa 2014, señala que nuevamente México es considerado como un país no libre para el ejercicio de la libertad de prensa. Ofrece algunos datos duros. Del 2000 al 2013, 76 periodistas han sido asesinados. De 2003 a 2013, 16 han sido reportados como desaparecidos y hasta la fecha ni siquiera saben dónde están. Aunque estos números disminuyeron en 2013, la impunidad en casi el total de los casos muestra la debilidad de las instituciones de justicia. Bueno, lo voy a hablar a la conclusión, pero sinceramente a veces todas estas desapariciones, todas estas problemáticas con homicidios y todo esto, a veces hasta viene de arriba, o sea, del poder, donde supuestamente nosotros depositamos la confianza para que exista una seguridad en la ciudadanía, y realmente no es así. Entonces, también cabe mencionar que existe un día de la libertad de expresión en México, y bueno, a continuación les voy a leer. Libertad de expresión, uno de los derechos humanos más importantes y uno de los más peligrosos de ejercer en México. Eso también es un artículo que logré encontrar. Desde 1951, el presidente Miguel Alemán Valdés estableció el 7 de junio como el día para celebrar este derecho. Unos años después, del presidente Luis Echeverría hace más grande esta fiesta e incluye la entrega del Premio Nacional al Periodismo. Pero después de hacer una búsqueda rápida en toda esta información de Google, de checar en notas periodísticas antiguas, algunos libros, también leerlos ahí en PDF y todo esto, pues te das cuenta que no es cierto, que aunque exista un día y un premio, es como de, es que te celebro, pero pues no pongas esto, no pongas aquello. Entonces, una gran pregunta es, ¿hay libertad de expresión en México? Así que en el papel podríamos decir que sí, en la Constitución está, ¿no? Que en tratados, en las convenciones, o sea, te lo van a respetar, te lo van a validar, tu país lo está aceptando, pero desgraciadamente en la práctica real, ya llevarlo a cabo es muy diferente, no es como lo dicen los papeles. Algunos datos que nos dan el verdadero panorama de la libertad de expresión es 93 periodistas asesinados del 2000 a abril del 2016, 20 periodistas asesinados durante el actual sexenio de Enrique Peña Nieto, 23 periodistas desaparecidos de 2003 a 2016. Son algunas cifras, algunos números que realmente nos dicen como la verdad, ¿no? Que a veces estamos enfocados en que todo está bien, todo está normal, pero no es así. 397 agresiones a periodistas solo en el 2015. Son bastantes como para decir que existe un derecho de libertad de expresión y que nos está protegiendo. En cuanto a algunos personajes que apoyaron este movimiento, que están apoyando, porque voy a mencionar también algunos que siguen con vida, encontramos a Francisco Zarco, que él fue un destacado político, periodista, historiador mexicano, miembro del Congreso Constituyente en 1856 y escritor liberal de la Reforma. Su labor periodística tuvo una gran trascendencia, un gran movimiento y singularidad en la prensa mexicana, y por esto también sufrió posteriormente persecuciones y prisión. O sea, pero él no le importaba como referirse a las cosas como eran, pero pues desgraciadamente hay
conflictos después. O sea, no puedes decir lo que piensas, lo que vives, porque desgraciadamente pasan estas cosas. Por ejemplo, Joanny Sánchez también es una filósofa, periodista cubana que ha alcanzado gran notoriedad mundial por un blog que hace acerca de también defender algunos derechos humanos, todo esto, hablar sobre esto. Más que nada yo sé que existen muchos autores, muchos personajes que han defendido esto, que lo defienden hasta la fecha. Tú te puedes meter a internet y puedes encontrar bastante información sobre esto, yo creo que de cualquier derecho humano. Pero como mi conclusión, lo que yo pienso es que realmente es muy importante este derecho humano, es fundamental. Sobre todo en la actualidad, que tenemos la facilidad como de tomar un celular, y con un celular tan pequeño puedes llegar a grandes partes con un simple tweet, un estado en Facebook, lo que sea. Entonces, desgraciadamente han pasado estas cosas. Y también voy a ser honesto, yo antes de indagar sobre el tema yo no sabía que existían tantos periodistas desaparecidos, que había tantas muertes, que censuraban. Obviamente yo sabía, reconocía que no estaban tan bien las cosas, pero más allá de hablar del punto periodístico de los periodistas, también estamos nosotros los estudiantes, que pasa como lo de los 43 de Ayotzinapa, todo lo que ha pasado con las marchas, cómo lo censuran, cómo la misma seguridad pública aplica su fuerza bruta. Es terrible ver todo esto, que es terrible y triste ver que en nuestra Constitución, en el papel, como decía el artículo, que está señalado que lo reconocen, pero llevándolo a la práctica no es así, como lo mencionaba antes, que nuestros gobernantes no nos den la seguridad de decir puedo poner esto y no va a haber problema. Inclusive pasa que a nivel estado algunos periódicos evaden o se hacen de la vista chiquita solamente algunas cosas que están pasando en el estado y publican lo bueno. Ok, sí tenemos que ver las buenas partes también, pero debemos estar enterados de todo lo malo que pasa, y a veces uno se entera porque pasó por ahí y ya hubo un accidente o algo así, algún robo y todo esto, y el periódico no va contra eso. Y los gobernantes, como digo, dicen no pasa nada, todo está bien. O sea, realmente son muchos aspectos que ver. A nivel mundial, estaba leyendo también que en Venezuela, con Maduro, todo está muy mal. Los reprime bastante, la gente se levanta, o sea, ni siquiera son movimientos políticos. En México se reconoce que marchas, manifestaciones, a veces son los mismos partidos políticos que convocan, que llevan y todo esto, y no voy a hablar de más, pero todos sabemos cómo se trabaja eso, la gente, ¿no?, que llevan. Pero en cambio ya estaba leyendo en Venezuela que las marchas que están habiendo, que realizan, es la misma gente, es el mismo pueblo que está desesperado de todas las inconformidades, y aún así les vale. La seguridad llega y es exceso de autoridad, no les importa golpear, inclusive muchos desaparecidos también hay hasta la fecha, mucha pobreza, y tantito ha habido casos también que publican cosas, que la noticia y lo censuran. Es a lo que yo quiero llegar, que no somos libres como tal, que aunque sea un derecho universal, no está realmente llevándose a cabo, que no estamos seguros si puede ser o no. Cualquier persona, inclusive hasta me ha pasado, algunos profesores dicen, es que pasa esto en la escuela, no sé qué, pero no digan nada, que el director se va a enterar, y no sé, son muchas cosas, y yo creo que depende, y tienes que también observar todos los aspectos para llegar a una conclusión, pero lo que voy, que yo opino que este derecho humano no se está validando como tal, a pesar de que está en todos los papeles. Esa sería mi conclusión, y muchísimas gracias por ver este video, compañeros, maestro, muchísimas gracias. Nos vemos en otra ocasión.